Bien, revisemos a continuación algunos momentos claves en el análisis de datos propiamente dicho y el efecto que estos momentos o estas etapas claves tienen en la estimación de efectos. Bueno, Rodman propone que hay tres procedimientos claves que hay que desarrollar en el análisis de datos y en los cuales vamos a profundizar a lo largo de este curso. Los mismos son, en primer lugar, la edición de los datos, es decir, una vez que hemos capturado la información a nuestra base de datos, revisar la calidad de la captura, es decir, corregir errores de captura, completar la información faltante, verificar datos extremos o anómalos que no se correspondan a valores normales esperados, que probablemente puedan ser errores de digitación. Bueno, para realizar este procedimiento haremos uso de las estrategias de análisis descriptivos de cada variable. Imagínense ustedes, entonces, una vez capturada la información, no comenzamos directamente con el análisis, sino que tenemos que primero hacer un recorrido y revisar variable por variable a ver si la cantidad y calidad de información almacenada es la adecuada. Un segundo procedimiento es la reducción de los datos, es decir, una vez revisada la calidad y consistencia de los datos capturados, ahora sí, entonces es necesario muchas veces agrupar los valores en una serie de categorías que faciliten el análisis en relación a causa-efecto. Veremos esto a través de un ejemplo. La tercera fase será la medición del efecto propiamente dicha. Es decir, una vez que ya hemos reducido las variables a las categorías de análisis deseadas, pues proceder a medir y a contestar las preguntas de investigación y o a contrastar las hipótesis. Veamos esto a través de un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo abrir mi programa EpiInfo. En este caso utilizaré la versión de análisis rápido, el Visual Dashboard. Ojo que comenzaremos a trabajar con esta herramienta a partir de la unidad temática 2 y específicamente con el análisis de datos. Pues bien, yo abriré en este momento una base de datos en Excel en la cual tengo los registros de estados de análisis nutricional de adolescentes encuestados en unas escuelas en un estado X de la República. A ver, esperaré un momentico. Volveré a abrir. Ahora sí. Y me iré, en este caso yo tengo almacenada en escritorio, base de datos nutricional. Y veamos. Al abrir la base de datos, EpiInfo me dice que esta base de datos cuenta con 699 registros, es decir, se ha capturado información de 699 adolescentes. Uno de las primeras actividades que tiene que hacer el estadístico o el que analiza la base de datos es familiarizarse con los datos. En este caso lo que vamos a hacer es listar las encuestas, las variables para hacerlas visibles. Generamos la lista. En este caso he listado los 50 primeros registros de cada variable. Y miremos, esto es lo que habitualmente tenemos en una base de datos. El encabezado, los nombres de las variables y a continuación una serie de registros numéricos para cada variable. Vean que aquí es tremendamente complicado saber qué significan 1, 5, 11, 31. Algunos de estos números corresponden a categorías, medidas, otras a datos numéricos precisos y demás. Entonces, es tremendamente complicado decidir qué hacer con estos números. Por lo tanto, necesitamos
un mapa de navegación. Un mapa de navegación para saber qué son estas variables, qué es lo que están midiendo y a partir de ello decidir qué procedimiento, en el caso de la edición de las variables, de los datos, qué procedimientos descriptivos serán los más adecuados para describir esta variable. Ahora, la herramienta de navegación nosotros la vamos a conocer como matriz de codificación de la variable. Si ustedes ven, por ejemplo, para la variable sexo se propone que el 1 corresponde a masculino y 2 femeninos. Mientras que en la edad, bueno, si se captura 1, corresponderá a un año cumplido, si se captura 2, a 2 años cumplidos. Entonces vean, son los mismos números, pero la interpretación es diferente. Entonces a eso me ayuda esta herramienta de navegación, que es la matriz de codificación, la cual tendremos que desarrollar en la tarea de esta unidad para un ejercicio que se le propone, de esta unidad temática. Pues bien, si yo sé que la variable sexo se codifica como 1 y como 2, ¿lo ven? Entonces, será una escala nominal y yo sé que las variables de escala nominal se describen habitualmente utilizando porcentajes. No calculo media, porque hombre, si calculo medias, de repente me va a salir que la media de sexo es 1.7. ¿Y eso qué significa? Entonces, este tipo de variables de escala nominal no se les calcula media, ni varianza, ni desviación estándar, ni mediana. Se le calculan porcentajes de casos para cada categoría. Entonces, eso, con el EpiInfo, si quisiéramos editar la variable sexo, es decir, analizar la calidad de la captura, con clic derecho me voy al análisis gadget, que es la opción que tiene la ruedita dentada y estaremos utilizando la próxima semana, y me iré a frecuencia. Frecuencia es el comando que me permite analizar variables cualitativas, variables que quiero analizar como categorías de valores. En este caso lo haré para la variable sexo. Y veamos. Me dice que unos hay 360 y 2 hay 338. Yo sé que unos son hombres y 2 son mujeres. Pero miren, en teoría tendrían que haber 699 registros de sexos y solamente tenemos 698. Esto quiere decir que hay uno de los registros o uno de los adolescentes en nuestra base de datos que no cuenta con el registro de sexo. Entonces, ven, esta primera fase exploratoria debe permitir al investigador identificar para cada una de las variables, 1, valores atípicos, 2, ausencia de valores para la variable analizada. ¿Qué procedería a hacer a continuación? Pues bien, la opción A siempre es recuperar el dato. Es decir, si tengo la posibilidad de hacer este análisis exploratorio recién capturada la información, pues va a ser más fácil, digamos, corregir los problemas de omisión o de mala captura. ¿De acuerdo? Entonces, siempre para evitar la pérdida de información es preferible hacer todo lo posible por recuperar el dato. Ante la imposibilidad de recuperar el dato, entonces el investigador tendrá que valorar y tomar la decisión de si este registro es útil o no es útil a la investigación. En caso de que no sea útil a la investigación, pues eliminar el registro que carece de la variable, de la información para la variable sexo. Pues bien, poco a poco iremos profundizando sobre las estrategias de análisis descriptivos que facilita Excel para cada tipo de variable. Pero esto será un tema a desarrollar en la segunda unidad temática.